Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es David Jaullovera y en estos momentos les vamos a estar presentando la curva de oferta de la empresa perfectamente competitiva. Bueno, pues esta curva nos va a mostrar cómo la producción que maximiza las utilidades va a variar conforme cambia el precio de nuestro mercado, siempre que los demás factores permanezcan constantes. Esta curva la vamos a construir mediante dos curvas que a lo largo del semestre, que son la curva de costo marginal y las curvas de costo variable promedio de la misma empresa. Aquí les coloqué un pequeño recordatorio para que no nos olvidemos que el costo marginal va a ser el aumento del costo total como resultado del incremento de la producción en una unidad. Entonces, empezamos por nuestro análisis. Bueno, hay que recordar que acabamos de ver con Sanguino que existe un punto de cierre, ¿no? Pues nuestro análisis va a empezar después de que ya hayamos superado dicho punto de cierre. ¿Qué va a pasar cuando el precio va a exceder el costo variable promedio mínimo? Es decir, se va a elevar a un precio mayor a $17. Entonces, pero imaginemos que nosotros no sabemos de economía, porque aquí yo te voy a decir que la empresa va a maximizar sus utilidades al generar la producción a la cual el costo marginal es igual al precio, que es el ingreso marginal. Pero ¿por qué se va a suceder esto? Bueno, pues imagínate que nosotros somos Pedros, dueños de esta empresa que se llama Suéteres del Campo, que va a producir X cantidad de suéteres diarios, ¿no? Entonces, imagínate que yo me estoy ubicando en el supuesto que yo estoy produciendo 7 suéteres diarios a la cantidad de $17. Estoy en mi punto de cierre, no gano ni pierdo. Pero imagínate que el día de mañana amaneces con suerte y de la nada el mercado se le ocurre decir, ok, pues vamos a mejor a poner que los suéteres vayan a valer $25. Y recordemos, yo soy un tomador de precio, entonces de ley voy a tener que poner mi suéter a ese precio, pero yo me estoy dando cuenta que voy a ganar todo este todo este espacio que hay entre los 17 y los $25, que bueno, son prácticamente $8 que le voy a estar ganando. Pero yo digo, ok, si le estoy ganando $8, vamos a ver qué pasa si yo produzco uno más, un suéter más. Y me doy cuenta que, bueno, me va a costar más, evidentemente. ¿Por qué? Porque el costo marginal así funciona. Si yo produzco uno más, me va a costar un poco más. Sin embargo, me voy a dar cuenta que aún así voy a obtener beneficio de producir uno más. Todavía no llego a mi tope. ¿Y dónde es mi tope? Te estarás preguntando. Pues ese tope está cuando el costo marginal intersecta a mi ingreso marginal, que dicho en palabras coloquiales es cuando ya me cuesta lo mismo que ingreso. Pero recordemos que marginal es pues es por cada uno. Entonces yo para llegar a esto, a la intersección, yo ya le gané todo lo que avancé, por así decirlo, desde el punto T hasta el primer punto negrito. Yo ya le gané todo eso. Entonces, por eso, siempre me va a interesar producir más cuando aumenta el precio. Básicamente porque me alcanza el dinero para producir más y aparte voy a obtener beneficios de esa producción. ¿Y qué pasa si de la nada el mercado se aloca y llegamos a la increíble cantidad de $31? Pues vamos a volver a aumentar nuestra producción de tal manera que volvamos a intersectar nuestro costo marginal con nuestro ingreso marginal. Entonces, por eso nos vamos a mover hacia arriba a lo largo de mi curva de costo marginal. ¿Por qué? Porque vamos a buscar dichas intersecciones donde vamos a estar maximizando nuestras utilidades. Continuando con dicho análisis, ya vimos qué pasa después de que superamos nuestro punto de cierre, pero ¿qué pasa antes de superar ese punto de cierre? ¿Qué pasa
mis precios van a estar entre 0 y 17 dólares. Pues aquí tenemos pésimas, malas noticias. ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir produciendo. Y tú te dirás, ¿por qué ya no podemos seguir produciendo? Pues sencillo, tenemos nuestro costo variable promedio, que hay que recordar que este costo lo estamos teniendo en cuenta porque son todos aquellos costos que se dan cuando estamos produciendo, a diferencia del costo fijo que no pasa nada, o sea, porque si no produzco lo tengo que seguir pagando y si produzco lo sigo pagando, pero el costo variable no funciona así, el costo variable funciona en función, en medida que yo vaya aumentando mi producción. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy ganando menos de 17 dólares? No me va a alcanzar el dinero para cubrir los costos variables promedios. No me va a alcanzar para pagar esa parte, ni me va a alcanzar para el costo fijo. Pero lo problemático con el costo variable es de que de plano ya no voy a poder seguir produciendo porque esos costos a fuerzas los tengo que pagar si quiero producir una unidad más. Entonces, por eso yo no voy a poder generar nada, ninguna producción a ningún precio por debajo del costo variable promedio mínimo. ¿Y cómo voy a maximizar mis utilidades? Pues vamos a tener que o cerrar temporalmente. Bueno, la única manera, mejor dicho, no es un no, la única manera que tenemos para poder maximizar nuestras utilidades es que cerremos temporalmente y no generemos producción. ¿Por qué? Porque si no estaríamos incurriendo en pérdidas y eso no nos interesa. Y pues llegamos a la parte final, que es el punto de cierre, que básicamente ya lo explicó Sanguino. Esta únicamente sería una representación gráfica de nuestro punto de cierre, el punto en donde, recordemos, somos indiferentes de producir o no producir en suéteres. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, pues aquí se va a intersectar las tres curvas importantes, se van a intersectar el costo variable promedio, el costo marginal, el ingreso marginal. ¿Y qué va a pasar? Por análisis, pues digámoslo en pocas palabras, yo en este punto me va a alcanzar el dinero para pagar que se sigan produciendo esos suéteres, me va a alcanzar todos los costos, pero para nada más. Simplemente nada más. O sea, yo voy a estar pagando para el hecho de que sigan produciendo, pero yo no voy a estar viendo una ganancia o un dinero de regreso. De hecho, yo voy a seguir viendo las pérdidas, que recordemos que mis pérdidas van a ser el costo fijo. Pero si lo analizo, pues si yo dejo de producir, sigo pagando el costo fijo. Entonces, pues me es indiferente realmente qué voy a hacer. Pero pues cada empresa, por individualmente, pues va a decidir qué hacer. Entonces ya por último, tenemos cómo se va a ver la curva de oferta de la empresa después de todo este análisis. Y bueno, si observamos, pues a partir de la cantidad cero, pues nos vamos a mover a lo largo del eje Y. Esto representa que entre estos precios no vamos a estar produciendo nada. Luego vamos a dar un increíble salto al punto de cierre, que a pesar de que somos indiferentes en este punto, nos sirve como una manera de ver a partir de dónde a la empresa le empieza a considerar la idea de producir. Entonces, pues bueno, nos damos cuenta que en medida que avanza el precio, pues nos vamos a ir a lo largo de la curva del costo marginal, del costo marginal, por la explicación que ya habíamos dado. En todos estos puntos vamos a estar maximizando nuestra producción, entonces nos interesa producir esto. Pero bueno, esto fue de parte de una sola empresa. Ahora vamos a ver qué sucede en la oferta del mercado en el corto plazo. Y bueno, esta curva nos va a mostrar la cantidad ofrecida por todos los fabricantes en la industria a cada precio, cuando el tamaño de la planta de cada empresa y el número de empresas permanecen constantes. Ahora, ¿cómo las vamos a obtener? Pues las vamos a obtener a partir de las curvas de oferta individuales. ¿Qué nos recuerda esto? Pues nos debe de recordar a temas anteriores donde así encontrábamos justamente las curvas de oferta del mercado y la curva de demanda del mercado, ¿no? Con las individuales. Entonces, pues son la suma, básicamente son la suma de cada uno. Pero vamos a ver esto en un ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, el mercado está compuesto por 1000 empresas exactamente iguales a Campus Sweaters.
A cada precio, la cantidad ofrecida por la industria es igual a 1000 veces la cantidad ofrecida por una sola empresa. La tabla va a presentar los planes de oferta de la empresa y del mercado. Y bueno, vamos a ver la ilustración, pero antes tenemos que entender que pues todas las empresas son exactamente iguales. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué me va a decir esto? Pues de que en el supuesto que todas produzcan 8, pues vamos a tener 8000 en el mercado, ¿no? Si tenemos 9, pues vamos a tener 9000 en el mercado. ¿Esto cómo se vería? Pues se vería de esta forma. Así se vería nuestra gráfica. Y tú dirás, pues es prácticamente lo mismo que la individual. Y sí, ¿por qué? Porque estamos tomando en cuenta que son la suma de todas las individuales. Y como todas son exactamente iguales, pues nos queda prácticamente exactamente igual, pero en términos de miles de suéteres diarios. Pero si tú eres bastante observador, te vas a dar cuenta que aquí tenemos una recta de más. Y tú me vas a decir, oye, ¿qué onda? Si tú me acabas de decir que va a haber un salto ahí y que va a haber y que nadie puede producir. Pero ojo, yo te dije, aquí la empresa, cada una de las empresas deciden si producir sus suéteres, sus 7 suéteres diarios, o no producir los siete suéteres diarios, es decir, producir cero. Y como estamos hablando de 1000 empresas, tú estarás de acuerdo que no sabemos cuáles de esas 1000 empresas van a decidir entre producir cero o producir 7, no lo sabemos. ¿Y cómo lo representamos en la curva de oferta del mercado? Pues con esta línea recta. Esta línea recta son todos los valores dependiendo de qué empresas decidan producir. Aquí podemos tener 3500 suéteres, 2000 suéteres, no lo sabemos porque recordemos que es una suma. Ahora, lo que sí sabemos, pues va a ser esta línea recta sobre el eje Y, porque recordemos que a precios por debajo de los $17 por suéter, todas las empresas de la industria cierran. ¿Por qué? Porque si una industria cierra, y como todos son iguales, pues todas van a cerrar. Y la cantidad ofrecida por la industria va a ser siempre igual a cero. Recordemos, aquí no nos alcanza el dinero para poder producir. Y si a nosotros no nos alcanza el dinero y tenemos 1000 empresas iguales, a ninguna le va a alcanzar el dinero para producir. Esto en este ejemplo, ¿no? Luego tenemos que, pues, los precios mayores. Y eso viene en la siguiente diapositiva. Perdón. En los precios donde se eleva por encima de los $17, pues cada empresa va a incrementar su cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque en cada aumento de precio, pues tenemos que aumentar nuestras utilidades, maximizarlas, y por eso todas las empresas van a estar aumentando su producción en medida que evidentemente incrementa el precio. Y bueno, la cantidad ofrecida por el mercado es 1000 veces mayor que la de cada empresa. Siempre va a ser de esta manera. Y recordemos que esto es porque es una suma. Si yo en los $20 como empresa individual voy a producir 8 suéteres diarios, pues yo debo de esperar que si hay 1000 empresas más que va a producir lo mismo que yo, pues voy a obtener en el mercado total, en la oferta del mercado total, pues van a haber 8000 suéteres diarios. Y así quedarían ambas curvas de oferta del mercado. Muchas gracias.